Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido estar en este lugar. Señor, gracias porque has colocado en nosotros el querer como el hacer. Por tu buena voluntad hemos luchado, Señor, contra todo pronóstico y estamos claros, Señor, que tú eres el que has hecho este llamado. Estamos claros, Dios, porque a través del sacrificio, según lo que revela la Escritura, Señor, nuestro espíritu se engrandece. Estamos demandando sanidad, Señor, sobre nuestros cuerpos. Las enfermedades que nos agobian, Señor, quedan crucificadas por el poder de la sangre, del sacrificio en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Padre, te doy gracias, porque en esta hora, Señor, no habrá nada ni nadie que podrá burlar, entorpecer, oh Dios, lo que aquí se ha hecho. Declaramos inoperante cualquier ataque del enemigo sobre los cuerpos, sobre las mentes, y que llevamos cautivo, digan conmigo, se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Hoy habremos de recibir lo que la eternidad ha guardado para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me llama la atención porque una de las frases o una de las palabras conocidas en la Biblia como Zoe, el Zoe significa aliento de Dios y significa vida de Dios. En el griego, esta palabra habla acerca de todo lo que respira y bebe y vive, posee Zoe. Todo lo que vive posee, todo lo que respira posee Zoe. ¿Zoe de quién? Zoe de Dios. ¿Quién creó todas las cosas existentes en esta tierra y las cuales tienen vida? Dios. Como Dios es el creador de todas estas cosas, Dios imparte vida. Ahora bien, este Zoe, esto es la energía vital que caracteriza a todo ser viviente. Y oído con esto, por favor, porque aquí hay una gran verdad. No obstante, el Zoe no es la naturaleza del Altísimo. Jesús nació siendo engendrado de la vida del Padre que poseía todo lo que Él es. Vuelvo a repetir, Jesús nació siendo engendrado por el Padre y engendrado de Él todo lo que es Él. Amén. Usted ve el hijo de allá de Victoria y se parece a Pedro. ¿Por qué se parece a Pedro? Porque Victoria de repente salió preñada del vecino y Pedro terminó criando al muchacho, y como Pedro terminó criando al muchacho, ahora el muchacho se parece a Pedro, pero resulta que el muchacho no es de Pedro, sino que es del vecino. No, usted ve a Pedro y usted ve al hijo y usted dice, este es hijo de Pedro. ¿Aló? Porque el hijo de Pedro se parece ¿a quién? A su papá, a Pedro, ¿cierto? Victoria no se saltó ninguna taranquera. Victoria estuvo con Pedro. Entonces Pedro pudo engendrar. Y en las características de Jesús vemos que Jesús entonces lleva las características del Padre, lleva la esencia del Padre. Nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Tuvimos un Padre y nosotros como hijos de ese Padre llevamos los genes de ese Padre. Se lleva las características que son hereditarias. Por ello a veces las mujeres peleando con los hijos dicen, es que vos sos igualito a tu papá. ¿A vos no te dicen eso? Allá él se está riendo. Yo creo que Victoria se lo dice. Vos sos igualito a tu papá. ¿Por qué las mujeres reflejan eso? Porque ven en el hijo el reflejo del padre. Entonces las características que tiene el hijo muchas veces reflejan al padre. Muchas ocasiones el padre transmite el reflejo hacia los hijos. Oído con esto porque aquí hay una gran verdad. Jesús era la copia del Padre. ¿Qué era Jesús? Por ello es que él más adelante él dice, el que me ha visto a mí,
ha visto a mi Padre, porque las cosas de mi Padre yo las hago. Y yo estoy con ustedes y el Padre está con ustedes. Él era el reflejo de su Padre, en la esencia de lo que era el Padre. Entonces vemos al Padre trayendo una transformación en donde el Padre coloca su esencia en el óvulo de María, que es el producto de la carne, y entonces se unen los cielos con la tierra. La tierra pertenece al óvulo de María y las características de la sangre pertenecen al Padre Celestial. Entonces por ello vemos que el Padre se une, y Jesús, siendo engendrado de la misma vida del Padre, el Padre transmitió todo lo que Él es como Dios. Entonces por ello es que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces vemos a Jesús siendo Dios y siendo a la vez hombre. Pero también por causa de la madre, por causa de María, Él adquiere la vida Zoe, el aliento Zoe. Entonces Él adquiere el aliento Zoe que venía de su madre, y esta es la vida que a Él lo hacía mortal. En Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7, el apóstol Pablo habla de una gran verdad que es una revelación. Dice: el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos al apóstol Pablo trayendo todo lo que es la connotación de poder traer el cielo, hablando de que Jesús era Dios, y como Jesús era Dios, no se estimó a sí mismo, no se rehusó a venir a la tierra y poder nacer del vientre de una mujer, y habitó en medio de los hombres, se hizo siervo, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos que la vida de Jesús, con características que incluso eran perecederas. Jesús tenía características perecederas porque tenía en Él lo que era la vida Zoe. La vida que hay en su sangre es vida entonces que no puede morir. La sangre demanda vida, y la vida está en la sangre. Por ello es que la sangre es muy importante para el Señor. La sangre es muy importante para el diablo. Satanás conoce este secreto, y Satanás marca generaciones enteras que puedan seguir ritos, que puedan seguir sacrificios, que puedan ofrecer animales, que puedan ofrecer para traer una legalidad. Lo mismo sucedió con el primer profeta. Por ello es que cuando dice la Escritura que cuando llegó el tiempo de traer las ofrendas y presentar los sacrificios delante de Dios, dice que Abel se presentó. ¿Y qué trajo Abel? Trajo lo mejor, trajo lo más gordo, trajo lo más bonito, trajo lo que no tenía defecto, trajo lo que estaba en perfectas condiciones, y lo ofreció a Dios. ¿Cómo lo ofreció? Degollándolo en sacrificios delante de Él. Entonces Abel criaba ovejas para sacar el mejor de esas ovejas, la más hermosa, para ofrecerlo. Y llegando el tiempo, Abel ofreció primero lo primero. Pero Dios vio con desagrado ¿a quién? A Caín. ¿Por qué lo vio con desagrado? Porque pasado el tiempo, trajo a Dios de lo que él había cosechado. Quiere decir que después que él cultivó, después que él tuvo, repartió y todo lo demás, trajo a Dios, y Dios vio con desagrado esto. ¿Por qué? Porque Dios le interesa, o Dios aprecia lo que a él se le da primero. Entonces vemos a Caín y Abel que entra en una rencilla y termina el hermano matando al otro hermano. Pero leemos un poco más allá y podemos comprender que en medio de esto, oído por favor, aquí hay una gran verdad. En medio de esto, la sangre de reclamaba, clamaba por justicia. Entonces vemos que la sangre tiene vida. Dile al que está a tu lado: la sangre tiene vida. ¿Qué tiene la sangre? Vida. Entonces la sangre como un elemento creado por Dios, la sangre comenzó entonces a clamar y a pedir
justicia. Entonces Dios entra en acción, habla con su hermano y usted conoce toda la historia, le da una marca y luego lo despide. Oído, por favor, oído con esto, porque aquí hay algo que es de suma importancia. Cuando Jesús desciende al infierno, la vida en su sangre fue llena del glorioso poder del Espíritu de Dios. ¿Qué estaba llena del poder del Espíritu de Dios? ¿La sangre de quién? De Cristo. Ahora, cuando Él desciende al infierno, Él desciende con su sangre. Su sangre estaba impregnada con el poder del Espíritu Santo. Su sangre estaba envuelta allí con el poder de Dios. Y toda la sustancia mortal y corruptible de su sangre humana sufre una transformación en los niveles más profundos de su configuración biológica. La sangre de la realeza, juntamente con la combinación, se dice que a partir de ese momento la sangre y el Espíritu de Dios se unieron para dar lugar al milagro más grande de la historia, que era la resurrección. Entonces, cuando la sangre entra en el poder, dice Hebreos capítulo 13 versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Oye, Jesús se aparece y le dice a una de las mujeres que lo ve, la primera mujer que lo ve, a la primera mujer que se le aparece, y ella quiere tocarlo. ¿Qué le dice Jesús? ¿Han leído el pasaje bíblico? ¿Qué le dice Jesús? No me toques. No me toques porque todavía no he subido. ¿A dónde iba a subir él? Al tabernáculo celestial. Todavía no se había presentado delante del Padre el sacrificio que él había hecho. Porque así como los sacrificios anteriores habían sido una tipología en donde la sangre se presentaba, el sumo sacerdote presentaba la sangre en el lugar santísimo, de la misma forma Jesús tenía que presentar ahora su sangre en el tabernáculo original, que era el tabernáculo celestial. Al presentar su sangre en el tabernáculo celestial, Él daba por aprobado que ya la humanidad tenía salvación, tenía un redentor, y los pecados de la humanidad iban a ser borrados por completo, porque ahora no se presentaba una sangre de un animal, sino que se presentaba una sangre de un ser humano. Y no cualquier ser humano, sino el mismo Dios que descendió en su humildad, se convirtió en un siervo, se convirtió en un ser humano, y como ser humano entonces pasa todas las pruebas, todas las dificultades, vence a Satanás, vence todas las tentaciones. Por ello es que Jesús, cuando vio que venía Satanás, Él dijo: ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, porque Él lo había vencido, dándonos a entender a nosotros que usted puede vencer al diablo. Usted puede vencer las tentaciones, usted puede vencer la fornicación, el adulterio, usted puede vencer el engaño, usted puede vencer las raíces en las cuales usted viene trayendo desde sus ancestros. Usted puede vencer todas esas maldiciones. Por ello es que la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, caminamos en una victoria. ¿Alguien alaba? Alguien alaba, dale un toquecito al que está a tu lado y dile: ¿estás entendiendo? Vamos, dile: ¿estás entendiendo? Ahora, por ello es que esa sangre gloriosa con el Espíritu de Dios en la unificación produjeron en el cuerpo de Jesús la total absorción de todo lo mortal, y lo arrancaron literalmente del poder de la muerte y del infierno. El infierno no podía detenerlo. La muerte no tenía señorío sobre él. Venció la muerte y se dice que le quitó las llaves a la muerte. Le dijo: tú no tienes poder sobre mí, yo he vencido la muerte. Por ello que el apóstol Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón y dónde está tu victoria, si no pudiste detener al Cristo de la gloria? Entonces la muerte no lo pudo detener, el infierno no lo pudo detener, las circunstancias adversas no lo pudieron detener. El mismo infierno no lo pudo detener. ¿Por qué? Por el poder de la sangre. El poder invisible de la resurrección impregnaba ahora el cuerpo redimido de Jesús.
Por ello es que la vida en su sangre era ahora la herencia más poderosa que Él podía dejarnos a nosotros. El legado más extraordinario está en el poder de su sangre. Amén. Entonces la sangre de Cristo tiene poder. Pablo vivía esta realidad y él pudo expresar esto tan importante. Se dice que Pablo, al vivir esta realidad, él podía experimentar en sus propias venas y en la plenitud de su espíritu, y es lo que nosotros queremos transmitir. La vida en su sangre era la herencia más poderosa. Pablo sabía que el beber de su sangre, del pacto, no era un ritual. No era un pequeño sorbo del líquido que desaparecería en 10 minutos. Todo su ser sabía que estaba impregnado de ese fluido vital, porque la sangre de Jesús penetra nuestro espíritu y se expande hasta inundar cada célula de nuestro cuerpo. Escuchaba decir a alguien anoche acerca de esto y yo dije, no me he entendido. Y tiene años conmigo. No voy a decir el pecado, no voy a decir el pecador, pero voy a decir el pecado. La persona dijo, no, porque en nuestro espíritu nos impregnamos de la sangre. ¿Y el cuerpo qué? Me quedé callado, no le dije nada, lo dejé que hablara. Pero dije, en cualquier momento en una prédica se me va a venir y lo voy a soltar. Porque quiero soltarlo a nivel de todos ustedes, porque no vaya a ser que algunos de ustedes vayan a estar pensando lo mismo. En el espíritu yo absorbo y bebo, pero eso viene del espíritu. El espíritu es el que gobierna mi alma y el que gobierna mi cuerpo. Anteriormente usted tenía un cuerpo que tenía una alma, porque tu espíritu estaba dormido, pero de una vez en Cristo Jesús nuestro espíritu es vivificado y nuestro espíritu tiene una alma que habita dentro de un cuerpo. Entonces el que toma el dominio primero es el espíritu. Por ello es que cuando dice la escritura que los que son gobernados por el espíritu son direccionados por el espíritu y llevados por el espíritu de un lugar a otro. Contrario a los que son direccionados por la carne, son llevados por la carne y toman decisiones de acuerdo a la carne y se mueven conforme a la carne. Por ello es que el moverse conforme a la carne no trae resultado, y los deseos de la carne van contra el espíritu y los del espíritu van contra la carne. Entonces el que gobierna primero nuestra vida, el que gobierna todo nuestro cuerpo, se llama el espíritu. Entonces el espíritu necesitamos alimentarnos para que los nutrientes que el espíritu necesita soltarlo, lo suelte hacia el alma, y el alma se riegue sobre todas nuestras, ¿cómo es que se pronuncia? Se riegue por todo, ¿cómo es que se llama la sangre? Las partículas de la sangre, se me fue. Sobre todas nuestras células. Entonces esa impregnación viene del espíritu, baja al alma y se transmite a nuestro cuerpo. Por ello que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que ya no vivía él? Porque él entendía lo que era comer y beber de él, no mensual, no semanal, sino algo cotidiano. Estas enseñanzas muchas iglesias las rechazan, estas enseñanzas muchas iglesias no las entienden, pero lo que se logra investigar acerca del poder de la cena, el poder de la sangre del cordero, esto va más allá de un acto. Oído con esto, voy a tumbar unos cuantos cachos con esto que voy a decir. Esto va más allá de un acto de fe. ¿Tú te imaginas a un brujo haciéndote un bebedizo en donde te tiene que hacer una toma para que tú te la bebas? ¿Tú te imaginas diciendo a ese brujo, mira, huele esto y por la fe te lo bebe? Alguien que me conteste, por favor. ¿Te imaginas? Hace unos días hablábamos que hay mujeres que atan a los hombres cuando agarran la pantaleta y se la dan en el agua. Se la dan en el agua y dice, bebe un poco de mi esencia. Eso es un rito, o no lo hacen los grupos. Me provoca decir, ¿cuál de las mujeres de aquí lo han hecho? Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir, pero hay muchos de ustedes que se ríen. Usted sabrá por qué usted se ríe.
Lo cierto de la situación es que esto no se hace en el medio de la brujería, de la santería, en el medio del satanismo. No se hace por fe. Se tiene que tomar. Lo mismo en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos saben? El pronunciarla tiene un poder, pero el beberla. Esto debería estar servido. ¿Qué pasó? Sírvelo primero. Sírvelo primero que estás allí. Dame una muestra. Dame una muestra de una vez. No, dame una muestra de un vaso. Escuche, por favor. Escuche. Una cuestión es que yo diga, hay poder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un qué? Es un vino. ¿Cómo se saca el vino? Todo el proceso que tiene el vino. Ok, perfecto. El vino, todo el proceso que él tiene. Pero hay algo que Jesús dijo: cuando beban, ¿qué comparación o qué tomó él para hacer una semejanza en el mundo físico? Él dijo: mi sangre. Cuando ustedes beban mi sangre. Entonces él colocó el vino como una tipología. E igual que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, como Abel comenzó a presentar los primeros sacrificios. Quemaba el cuerpo del animal, vertía la sangre del animal, era simbología del sacrificio. Se ve transcurrir por todas las generaciones, casi 6.000 años desde el tiempo en donde Adán fue fundado, o donde se dice que Adán cayó. 6.000 años han pasado. 2.000 años desde Adán hasta el diluvio, según lo que registra el libro de Lucas, habla de las generaciones. Y hay 2.000 años desde el diluvio hasta Abraham. Hay 2.000 años más, y desde Abraham hasta Cristo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es la suma entonces? Aquí vamos con algo. Todos unos siglos para traer una tipología. Jesús agarra y dice: vamos a implementar la tipología de todos estos años que yo les he enseñado a través de los sacrificios. Yo voy a entregar mi vida ahora. Ahora no va a ser un animal, ahora no va a ser un cordero. Yo soy el cordero inmolado. Y como cordero inmolado yo voy a ir a la cruz y voy a pagar el pecado de ustedes. Porque el sacrificio de un animal solamente cubre el pecado, pero yo lo voy a erradicar. ¿Por qué? Porque un animal no puede compararse a un ser humano. Tenía que venir uno y hacerse en forma de un ser humano para poder ofrecer su cuerpo y ofrecer su sangre. Y a ofrecerse él ya ahora personalmente como sacrificio vivo, más que tenía la sangre de realeza, más que era el mismo Dios, el verbo que se hizo carne, ahora nos dejó una simbología. Y la simbología es tomar. ¿Tomar qué? Del vino. Pero al tomar del vino se nos penetra en el alma, se nos penetra en el espíritu, se nos penetra en el cuerpo. Que no te engañe el diablo en cuanto a esto. Esto es representación de la sangre del Cordero de Dios. Ahora, Pablo sabía acerca de esto. Pablo lo tenía completamente entendido. Y él dijo que era un proceso hasta donde nuestro cuerpo iba a ser transformado por completo, nuestra alma. Todo el poder de su vida de resurrección circula y actúa poderosamente en nosotros. Lo voy a volver a repetir. Todo el poder de su crucifixión actúa y se manifiesta poderosamente en nosotros, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo restauración, trayendo bendición. Por ello es que él oraba para que nuestros ojos fueran abiertos y que entendiéramos realmente lo que era esta herencia que Jesús nos había entregado. En el libro de Efesios capítulo 18-20 el apóstol Pablo habla y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os has llamado. Vuelvo a leer. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia
de los santos. ¿Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Que a usted, que a mí se nos caiga la venda de los ojos, porque el diablo siempre va a querer vendar tus ojos para que tú viendo no puedas ver y para que tú oyendo no puedas oír. A él no le conviene que usted sepa acerca del poder de la cena del Señor. A él no le conviene, por eso ha criticado, censurado y por eso ha marcado tanta gente. Por eso ha engañado incluso a muchos ministros, pastores, gente del cuerpo, con el fin de que la iglesia no pueda manifestar el poder de la legalidad que él dejó en medio de su iglesia, que se encierra en el comer y beber de él. ¿Para qué? Para romper todos los pactos, para romper todos los bebedizos, para romper todas las señales que el diablo ha hecho con tu casa, con tu familia, que se ha metido en tu generación. Hay una arma poderosa, hay un pacto que sobrepasa cualquier pacto y se llama el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Ese pacto rompe con toda maldición. Si le van a dar el aplauso, dáselo fuerte. Fuerte, fuerte el aplauso. Vamos. No hay pacto que se pueda detener. Grítalo conmigo, no hay pacto en esta tierra. No hay pacto en esta tierra que la sangre del Cordero de Dios no rompa. Por eso es que el diablo puede hacer toda la macumbia que le dé la gana. Por eso es que los satanistas pueden hacer todas las invocaciones que le dé la gana. Pero si tú te mantienes en el pacto del Cordero de Dios, nada ni nadie te puede tocar, porque es el pacto sobre todos los pactos. Es el mismo Rey. Oh my God, siento la presencia de Dios. Es el mismo Rey. Es Él. Dile al que está a tu lado, no hay nadie. Por eso es que Jesús quería que bebiéramos de su sangre, para que entregarnos la mayor herencia que Él ha dejado. Creo fielmente que cosas extraordinarias son las que van a ocurrir. ¿Alguien al lado? ¿Alguien al lado? El apóstol Pedro dijo de esta forma acerca de la vida divina que se empieza a tener. Dijo, segunda de Pedro 1, del capítulo 1, versículo 3 y 4, si él dijo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo nos hacemos participantes de la naturaleza divina? El participar de su carne y de su sangre te hace participante de la naturaleza divina. ¿Cómo te haces participante? Y del que está a tu lado, Dios nos está llevando a algo completamente curioso y poderoso. Se dice que su vida estaba invadida día a día del Espíritu. Los ríos de agua viva pueden fluir dentro de tu interior y poder llegar a llenar tu alma, llenar tu cuerpo. Y esto tiene una lógica. Aquí hay algo. En Juan capítulos 1, 3, 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿En Él estaba qué? Estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
y las tinieblas no prevalecieron en ella. ¿En dónde está la luz? Di conmigo, en Cristo. La Biblia dice en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, que Dios trae la luz y esparce en medio de las tinieblas la luz. La luz hablada allí en el libro de Génesis no se refiere a la luz del sol. Más abajo, el escritor, que fue Moisés, declara en los primeros capítulos, dice: y Dios creó las lumbreras, una para que señoreara el día, que es este madre sol que nos pone a sudar, especialmente a los maravinos, y dos, la lumbrera de la noche, para que ésta alumbrara la noche. Entonces las lumbreras son muy distintas a la luz que habla en el libro de Génesis. En el principio Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el que ilumina este mundo. Yo soy la luz verdadera. Por ello es que el apóstol Juan escribe y dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué está hablando? De que él es luz. Me quedan 30 minutos y voy a soltar esto. Sé que cada quien puede tener sus experiencias personales, pero las experiencias personales son las que te afirman en el reino de los cielos. Cuando tú estás firme con las experiencias del reino de los cielos, a ti no hay nadie que te mueva, ni siquiera los hijos, ni la madre, ni el padre. A ti no te mueve ni siquiera el marido. Tú te mantienes porque tienes una convicción plena, porque has tenido una experiencia, bien sea con el Espíritu Santo, bien sea en una noche, en una madrugada, bien sea en un servicio. Has podido experimentar. En una ocasión el Señor me dice: prepárate porque voy a hacer algo tremendo contigo. Y yo digo: amén. Fue una de mis primeras experiencias con tan solo 16 años. Y me dice: entra a la habitación y ora. Cuando estoy orando en la habitación, el Señor de repente, estoy alabando, estoy orando y alabando, estoy orando y alabando. No sé qué tiempo me había llevado, pero de repente tengo una sensación rara y siento como que si alguien me agarrara del pecho. Cuando alguien me agarra del pecho, el Espíritu Santo me hace sentir que Él es Él, y cuando siento me jala y veo mi cuerpo caer. Cuando veo mi cuerpo caer en el suelo, yo digo: bendito sea el Eterno. Y me asombré. Imagínense la experiencia, por primera vez ver que su ser queda en pie, pero su cuerpo se desvanece y cae en el suelo. La voz del Espíritu en la habitación me dice: sal. Cuando salgo, que traspaso aquella cortina, porque no había una puerta, traspaso la cortina de la habitación y salgo hacia la sala. Veo a mi mamá que está viendo novela Por estas calles la con... ¿Sí se acuerdan? Bien viejita, solamente lo que tenemos algunos años no lo recordamos. De Radio Rochela, Radio Caracas Televisión. Estaba mi mamá viendo Por estas calles, recuerdo todavía la telenovela, juntamente con mis hermanas, y veo una luz que radiaba toda la casa. La casa estaba completamente iluminada, como decir estos bombillos, pero de una forma potente. Y yo veo todo lo que está a mi alrededor iluminado, pero lo que se iluminaba salía de mí. Y escucho la voz del Señor y me dijo: mira hacia afuera. Estoy como a una distancia de aquí a donde está Carelli, aproximadamente allí a las afueras de acá, de la casa, y veo que pasan diferentes monstruos horribles en manadas corriendo, y yo veo todo aquello. No me causa temor, no me causa miedo, no me causa nada. Y yo le digo: ¿qué es eso, Señor? Y Él me dice: son demonios, son los demonios que gobiernan en las tinieblas. Y me dice el Señor: sal. Cuando yo salgo, aquella luz que estaba dentro de mí, que radiaba a todos los alrededores, los demonios comenzaron a correr espavoridos. Los demonios me veían iluminado y pegaban la carrera, corrían, se dispersaban.
El Espíritu de Dios me lleva a la velocidad de un rayo por toda la avenida Bellavista. Llego a la avenida 5 de Julio, cruzo a mano derecha, de aquí para allá, y me voy hasta la famosa calle o esquina donde se paraban los homosexuales. Aquella famosa esquina conocida como, ¿cómo es que se llamaba? Lara. Me lleva a Las Laras. Allí en Las Laras, estoy allí en ese lugar, veo a un transvesti. Recuerdo que tenía un vestido rojo cortico, minifalda, tenía su cabellera, se veía que era una peluca, pero se le veía cuerpo casi de mujer. Y estaba parando carro y veía que entraba demonios en él y salían demonios de él. Recibí una orden del Espíritu Santo y me dijo: suelta tus lenguas. Cuando yo suelto las lenguas, usted se va a reír, pero una cosa es reírse y otra cosa es experimentarlo. Una cosa es lo que la gente pueda criticar, una cosa es la que la gente, incluso locos del cucú de la cabeza con la teología, puedan señalar y puedan murmurar. Otra cosa es caminar en dimensiones de guerra espiritual. Otra cosa es batallar en el reino de las tinieblas. Háblame de la palabra, pero háblame también de la guerra. Háblame de las batallas que se liberan. Oído con esto. Yo comienzo a hablar en lengua, y a través de hablar en lengua, las lenguas se convertían en bolas de fuego. Y las bolas de fuego inundaban el cuerpo de ese transvesti, y de una vez los demonios que estaban dentro de él salían espavoridos. Y seguía hablando en lenguas, y los demonios que estaban dentro de él salían espavoridos, salían espavoridos, salían espavoridos. Hay gente que incluso que predica y dice que la lengua es solamente para comunicarte con Dios. Yo no sé, pero el Espíritu Santo me dijo: habla en lenguas. Y hablé unas lenguas de guerra, y la guerra, las lenguas hicieron huir espavoridamente a estos demonios. Termina él siendo libre y él cae al suelo. El Espíritu de Dios me toma y me lleva, y para de contar hacia dónde me llevó. Lo que quiero recalcar es la luz que me rodeaba. Y es allí donde Jesús dijo a los discípulos: vosotros ahora venís a ser la luz del mundo. Cuando usted tiene impregnado a Cristo dentro de ustedes, que Él es la luz que esparce las tinieblas, Él ahora vive dentro de usted, y usted se convierte en luz para esparcir las tinieblas de sus alrededores. Una cosa es verlo por las Escrituras, otra cosa es vivirlo y saber que es así. Por ello es que Jesús es la vida de Dios, y esa vida de Dios es una luz que traspasa, que corre por las venas de Jesús, y esta luz es visible en el mundo espiritual. Yo no sé si me van a calcar lo que voy a soltar, pero cuando los demonios te ven que tú estás estás lleno de la sangre del Cordero de Dios, hay una luz que sale de a tu alrededor, y ellos conocen esa luz, y ellos dicen: ese está lleno de la sangre del Cordero. Y como estás lleno de la sangre del Cordero de Dios, tienes por dentro de ti la luz de la eternidad, la tienes en ti, y la eternidad, la luz, esparcen las tinieblas. Dile al que está a tu lado: esparcen las tinieblas. ¿Qué esparce las tinieblas? Por ello es que la luz en la sangre de Jesús es la que transforma el ámbito espiritual. Tú quieres ser alguien que pueda vencer, necesitas comer y beber de él. Se necesita que la sangre del Cordero de Dios se asimile en tu espíritu, alma y cuerpo, al punto que quedes impregnado. Por ello es que el diablo te conoce. Hello. El diablo conoce a la persona. El diablo sabe quién camina con Dios y quién no camina. El diablo incluso trae gente para la iglesia para que haga la vida imposible al pastor y a los líderes. Y hay líderes que se convierten tan solo en personas direccionadas por el mismo infierno. ¿Alguien alaba? ¿Alguien alaba? Dile al que está a tu lado: cuando la luz entra dentro de tu ser, le quita toda fuerza al diablo.
Díselo de nuevo. Cuando estás impregnado de la luz, estás impregnado de la luz, es estar impregnado de la sangre. Vamos, profetízale al que está a tu lado. Estar impregnado de la luz es estar impregnado de la sangre. Y cuando estás impregnado de la sangre, el diablo tiene que salir, porque él no resiste la luz de la eternidad. Mire si no es luz, que la Biblia dice que cuando estemos en aquella nueva Jerusalén, no habrá necesidad de sol, porque Él va a iluminar todo. Entonces el que ilumina todo te está diciendo hoy: déjame entrar, que quiero iluminar desde adentro de ti hacia el exterior. Alguien alaba, alguien alaba, alguien alaba, alguien alaba, da 4 gritos, algo. Hay una realidad, y es esta: la oscuridad, que es el medio en la cual opera Satanás, y sus huestes carecen de sustancia. Su definición por excelencia es la ausencia de luz. Tiniebla es la ausencia de luz. Quiere decir que donde hay tiniebla hay ausencia de luz. Señores, si tu casa está todavía en tiniebla, es porque hay ausencia de la sangre del Cordero que sea vista a través de ti. Pero cuando la sangre entra en tu casa, la ausencia de tiniebla se tiene que ir y entra la luz, el reino de los cielos. Si yo fuera tú, pegar un grito aunque sea un pataleo. Tienes que entender esta verdad acerca del poder de comer y beber de Él. Esto no es tan solo un mérito allí, un acto por fe. Tiene que ver una realidad, y la realidad se pega a la fe. La fe sin obra es muerta. ¿Cómo es la fe? La fe tiene que tener obra, y la fe sin obra es muerta. Este es el mejor acto de fe, y tiene una obra en donde todo vino y como del cuerpo de Cristo. Entonces la fe es genuina para atacar, para vivir, para caminar. Por ello, cuando encendemos una luz, las tinieblas dejan automáticamente de existir. ¿Qué es la tiniebla? Ausencia de luz. Cuando se enciende la luz, la tiniebla se va. Dios mío, tengo que terminar. Oído con esto. Un pez necesita de agua. ¿Qué es lo que hace un pescador? Saca el pez de su naturaleza, saca el pez de su hábitat, saca el pez de a donde él fue diseñado para moverse. ¿Usted se imagina a un pez nadando en el viento? Nadando entre la arena, y usted ve al pez nadando. Akusha marabaso doloroposha. Dile que tú lo agarraste. Vamos, agarrate. Decirle que tú lo agarraste. Satanás necesita las tinieblas para subsistir. ¿Saben que me da risa con ustedes? Que ustedes a veces no la agarran. ¿Qué necesita Satanás para vivir? Es por ello que cuando yo expongo al diablo a la luz de Dios, es lo mismo que sacar un pez del agua.
Me voy. Te lo voy a volver a soltar y voy a cerrar con esto. Tengo más metralleta allí para soltar 1 hora más, pero oído con lo que voy a soltar. Satanás se alimenta de las tinieblas y en medio de su subsistir se encuentra en las tinieblas. Pero cuando tú penetras en las tinieblas, te lo voy a colocar de esta forma. Bendito Dios. Vamos a ver si me logras captar de esta manera. Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Por qué él dijo la iglesia? Porque antes de él decir eso, no estaba la iglesia. La iglesia se constituye después de, y allí el nacimiento, hay algunos que pelean con esto teológicamente, pero el nacimiento de los redimidos fue allí después de su resurrección. Se activa la sangre, se activa el cuerpo, se activa en Pentecostés la venida del Espíritu. Ya no había nada que pudiera detener al Espíritu Santo para que descendiera. Ya había un sacrificio eterno, y era el sacrificio de Jesús. Era la sangre que iluminaba, y esa sangre que iluminaba traía una luz, y esa luz que venía, esa luz Jesús la deposita en la iglesia. Esa luz es poder, es tsunami que va enlazado con el Espíritu Santo. Pero aquí voy un poco más profundo. Esa luz eche para acá. Esa luz esa luz se penetra en usted. Cuando la luz se penetra en usted, yo sé que con esto voy a ofender incluso a algunos ministros, pero lo voy a decir. Cuando la luz se penetra en usted, que es Cristo, usted no tiene que pedir permiso para fundar una iglesia en alguna barriada. Usted no tiene que pedir permiso para hacer una campaña frente a un altar de santería. Yo no tengo que pedirle permiso a los hijos de al lado para poder montar aquí el reino de los cielos y manifestarlo. Aunque ellos piden toda la porquería que ellos le den la gana, aquí hay alguien. Aquí hay alguien que tiene la luz del reino. Aquí habemos muchos que estamos vestidos con la sangre del Cordero de Dios. Por lo demás no tenemos que pedirle permiso a Satanás. No. La orden es quítate, porque si no te quitas te tengo. La orden es apártate de mi camino, porque si no te apartas voy como una gandola. ¿Saben algo? Yo lo he experimentado cuando voy con el camión 350. Uno agarra ese camión como en cuarta, en quinta, y incluso la gente que va a hacer así en la acera, la gente le recoge el pie. He visto más de uno hacerse, y los carros que a veces se quieren atravesar aplican retroceso. O te quitas o te quitas. ¿Por qué? Vean a un camión cisterna que viene cargado de agua esmollejado y le vas a ver si algún maracucho que conducen todos atravesados se va a atravesar en medio de la carretera, en medio que ve que viene el camión. No, él va a dejar pasar el camión porque él sabe que si se atraviesa se lo va a llevar. Alguien que está investido con la sangre del Cordero